A nadie le extrañaría que Adolf Hitler, el hombre más odiado del planeta, fuese un depravado sexual. Los elementos sadomasoquistas tenían un papel prominente en su vida sexual. Pero incluso durante su vida, lo que hacía a puerta cerrada desataba una gran controversia. Obviamente nunca se dijo que consumiera drogas. Algunos decían que era un onanista compulsivo o que se excitaba viendo a otras personas en actitud sexual. Otros creían que era homosexual. El sexo formaba parte del comportamiento disfuncional de Hitler. Lo único que se sabe es que Adolf Hitler tejió una intrincada red de mentiras para ocultar su enfermiza vida sexual. Fue cuasi incestuoso. Era la hija de su hermanastra. Ahora, gracias a una extensa investigación documental, descubriremos los secretos que protegió con mentiras y asesinatos. Hitler era un hombre de extremos. Amaba y odiaba sin mesura. Y para él, al final, todo acababa en muerte. La vida sexual secreta de Hitler, clasificado X. Para la mayoría de la gente, el sexo es sinónimo de placer, pero para Adolf Hitler era algo sucio e inmoral. En una ocasión, dijo que tener relaciones sexuales con una mujer era igual de arriesgado que luchar en las trincheras del frente occidental. Esa actitud se vio reflejada en un comportamiento sexual que dejó tras de sí un reguero de cadáveres y almas torturadas. Las mujeres que cayeron en la trampa del enfermizo mundo de Hitler acabaron destruidas por la vergüenza y la humillación que suponían sus demandas. Un fotoperiodista que hizo un reportaje sobre Hitler en los años 20 dijo que todo el mundo en Múnich sabía que Hitler era un pervertido sexual. Pero ¿hasta qué punto eran ciertas esas acusaciones? Muchos historiadores niegan las acusaciones de que Hitler fuese un pervertido y despachan a sus denunciantes alegando que no eran más que individuos insatisfechos con motivos de peso para guardarle rencor al Führer. Algunos de los que difundían aquellas historias sobre Hitler eran sus más acérrimos enemigos, como el ex-nazi reconvertido en informante Otto Strasser. Personas que hubiesen dicho cualquier cosa con tal de hundir su reputación. ¿Se aprovechaban simplemente de la inclinación de la opinión global a creer que aquel hombre tan ruin era capaz de todo? ¿O había algo más? Para el psicoanalista Walter Langer no había duda. En el informe que redactó para el presidente Franklin D. Roosevelt en 1943, acusó a Hitler de padecer una psicopatología sexual extremadamente perversa, basada en la relación disfuncional que mantenía con sus progenitores. Langer dio en el clavo al decir que Hitler vivía ajeno al amor que se profesan los seres humanos normales y menciona un tema que se ha tratado mucho, el del vacío existencial de Hitler. Hitler era incapaz de crear vínculos con nadie, excepto con su perra, Blondie. Langer basó sus conclusiones en más de 1000 páginas de fuentes materiales, entre las que se hallan gráficos testimonios de enfermizos actos sexuales imposibles de creer. Cuando Hitler estaba en el instituto, su médico de familia dejó constancia de un perturbador incidente en el que el joven Hitler cometió una indiscreción sexual. No se conocen los detalles de lo ocurrido, pero el joven Dr. Bloch dijo que una niña mucho más joven que Hitler estuvo involucrada. Adolf se salvó de la expulsión, pero cambió de escuela al año siguiente. Aquel fue el primer indicio de su emergente inclinación hacia el voyerismo y la violencia. Poco después de ese incidente, se obsesionó con otra joven. Adolf vio a Stephanie Isaac por primera vez en 1905.
Caminaba por las calles de Linz con su amigo de la infancia, August Kubitschek. En sus memorias, Kubitschek recuerda el momento en el que Hitler vio a Stefanie por primera vez. Cada día a las 5 de la tarde acudía a la misma esquina con la esperanza de verla. En una ocasión, Hitler creyó que Stefanie había apartado la vista adrede para no mirarle, lo que le sacó de sus casillas. Le dijo a su amigo August que planeaba secuestrar a la joven, llevarla al puente, tirarla al Danubio y después suicidarse. Era un hombre de extremos. Amaba y odiaba sin mesura. Y ese fue un tema recurrente durante toda su vida. Si las cosas no salen como yo quiero, me suicidaré. Para él, al final, todo acaba en muerte. Su solución era, si no me salgo con la mía, me suicidaré y así verás lo que te pierdes. Adolf Hitler no llevó a cabo su descabellado plan, pero su obsesión con Stefanie Isaak duró 4 años. Durante ese tiempo, nunca intercambió ni una sola palabra con ella. Era un completo inadaptado social. No sabía interactuar con la gente a ningún nivel. En otro de sus testimonios, su amigo, August Kubitschek, cuenta que estaban buscando apartamento y la casera de la casa, que miraron, iba vestida de una forma un tanto provocativa, lo que hizo que Hitler se quedara estupefacto y le dijera, no podemos vivir aquí, tenemos que alejarnos de esa mujer. Una reacción totalmente exagerada. Después se dedicó a seguirla por la calle, la admiraba desde lejos, pero nunca se atrevió a romper el hechizo acercándose a ella. Adolf Hitler decía que los hombres que sucumbían a la lujuria eran débiles y patéticos. Él, obviamente, estaba por encima de ese tipo de cosas. Hitler aseguraba que practicaba la abstinencia sexual para preservar lo que él llamaba la llama de la vida. Un sacrificio que estaba dispuesto a hacer por la madre patria. Sus fervientes seguidores acogieron estas declaraciones con entusiasmo. Hitler decía que preservar esa llama le hacía tener más energía y aguante, por lo que podía aportar mucho más al Reich. Todo eso formaba parte de la mitología que la máquina propagandística nazi construyó en torno a él. Los alemanes creían que su líder era el epítome de la autodisciplina y que era inmune a todas las debilidades humanas, incluido el sexo. Lo mostraban como una persona abstemia. Todo el mundo sabía que el Führer no bebía alcohol, no comía carne. Paseaba a diario con su perra. Respiraba el aire limpio de las montañas. Esto se refleja hasta en el saludo Heil Hitler. Heil significa sano. Así que cuando la gente se saludaba, hacía referencia continuamente a la salud de Hitler, que también era la salud de la nación. De joven, Hitler no tuvo relaciones sexuales convencionales con ninguna mujer. Durante la Primera Guerra Mundial, sus compañeros del ejército le llamaban monje y se burlaban de su puritanismo. Se mofaban de él por negarse a participar en sus conversaciones sobre sexo y mujeres. Pero la verdad es que Hitler evitaba el sexo porque le aterraba. Dedicó 10 páginas de su autobiografía Mein Kampf a despotricar contra los demonios de la prostitución y las enfermedades venéreas, declarando que la lucha contra la sífilis y la prostitución era una de las tareas más importantes de la humanidad. Una de las primeras leyes del Tercer Reich declaraba que la prostitución era una actividad criminal. Los soldados que tuvieron la mala suerte de contraer una enfermedad venérea debieron afrontar causas penales.
¿Por qué tenía Hitler un miedo tan enfermizo a lo que él denominaba sexualidad sucia? Las opiniones raciales de Hitler y la teoría de la degeneración se basaban en la existencia de personas de sangre pura, en este caso, los arios, y al resto de personas que podían atacarlos contaminando su sangre mediante distintos métodos. Uno era la sífilis y otro la prostitución. La prostitución le molestaba especialmente porque en aquella época los judíos huían de Rusia, donde eran perseguidos, y muchas mujeres jóvenes llegaban a Viena, Londres, Berlín, donde se veían obligadas a ejercer la prostitución. Era un tema que estaba muy relacionado con los judíos, y por eso hacía tanto hincapié en él. Hitler le dijo a August Kubitschek que nunca tendría relaciones íntimas con una mujer porque le daba demasiado miedo pillar la sífilis. Pero no querer tocar no significaba que no pudiese mirar. Hitler y su amigo visitaron el barrio rojo de Viena. August describe cómo paseaban por la calle mirando a las prostitutas con sus atuendos exiguos y descuidados. Hitler insistió en subir y bajar varias veces por aquella calle, pero August ya había visto suficiente. Aquella experiencia avivó el apetito de Hitler por el lado más sórdido de la vida. Según August Kubitschek, Adolf se pasaba horas despotricando sobre la depravación sexual. Hitler era voyerista. Esta afirmación se basa en especulaciones, pero hay testimonios muy creíbles al respecto y encaja muy bien con su personalidad y sexualidad. Necesitaba distancia para disfrutar sin tener que revelar nada de sí mismo. A principios de los años 30, cuando Adolf Hitler se convirtió en el hombre más poderoso de Alemania, los rumores comenzaron a propagarse. No todos creían que aquella imagen que les habían vendido del Hitler puritano, altruista y consagrado a Alemania fuese cierta. Para muchos, solo podía significar una cosa. Hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de la gente creía que solo podía haber un motivo, aparte de la fe religiosa, para que un hombre evitara tener relaciones sexuales con mujeres. Que prefiriera a los hombres. Los rumores surgieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los mismos compañeros que se burlaban de él por puritano decían que Adolf Hitler era gay. La supuesta fuente de aquellas habladurías fue descubierta por Hermann Rausching. Rausching dejó el partido nazi y huyó de Alemania en 1936. Antes de marcharse, Rausching investigó el historial militar de Hitler y dijo haber descubierto el motivo por el que nunca le ascendieron, a pesar de ser un valeroso soldado. Según Rausching, Adolf Hitler fue sometido a un consejo de guerra por mantener relaciones homosexuales con un oficial. Aunque muchos historiadores advierten que nunca se han hallado pruebas que confirmen aquellas declaraciones, esa falta de indicios tampoco resulta sorprendente. Adolf Hitler had seized control of a floundering government in a time of national crisis. En cuanto llegó al poder, Hitler se aseguró de encubrir todos los oscuros episodios de su vida. En los últimos años, los expertos que investigan la supuesta homosexualidad de Hitler se han centrado en el informe Mend. Hans Mend luchó en el mismo regimiento militar que Hitler. Tras escribir unas adulatorias memorias sobre el tiempo que pasaron juntos en el ejército, Mend discutió con el Führer. Entonces, muy enfadado, contó a un miembro de la resistencia alemana que lo que decía en sus memorias era la verdad sobre la vida sexual de Hitler durante la guerra. Aseguraba que pillaron a Hitler en pleno acto con otro soldado. Mend fue arrestado y encarcelado acusado de, según él, falsos cargos de pederastia.
Murió en la cárcel en 1940. Hans Mendt no era un testigo fiable y aquellas acusaciones eran polémicas, por lo que la mayoría de los investigadores con más experiencia en el campo se negaron en redondo a creer que Adolf Hitler fuese gay. Pero muchos informes parecen respaldar esa teoría. El traductor de Hitler aseguraba haber oído a un general nazi leyendo un informe policial que contenía información muy sorprendente sobre el Führer. El dossier contenía declaraciones de chicos menores de edad de Múnich que decían que Hitler les había pagado por pasar la noche con ellos. Hay más pruebas circunstanciales de la época en la que Hitler vivió en una casa de huéspedes en Viena entre 1910 y 1913. La casa de la Meldenmannstraße tenía muy mala fama. Era frecuentada por hombres mayores que iban allí en busca de jóvenes prostitutos. Esta exposición a la subcultura gay vienesa tuvo un efecto sorprendente sobre Adolf Hitler. Al principio, los hombres gays eran bienvenidos en los círculos más íntimos del partido nazi. Y nadie trató de ocultarlo. De hecho, era algo tan evidente que a principios de los años 30, un periódico antinazi tildó al partido de hermandad de maricones. A Hitler le daba igual. Lo único que él les pedía a los miembros del partido era que obedecieran de forma incondicional y que tuviesen fe en él. Lo que hicieran en su vida privada le traía sin cuidado. Algunos nazis gays llegaron a las altas esferas del partido. Die glauben, sie könnten heute die SA diffamieren. Muchos aseguraban que el lugarteniente del Führer, Rudolf Hess, era homosexual. Se decía que era una de las mayores estrellas de la floreciente subcultura gay berlinesa de entreguerras. Sus camaradas la llamaban cariñosamente Fräulein Anna o Black Emma. Hess y Hitler sirvieron juntos en el mismo regimiento durante la Primera Guerra Mundial. Y tras el intento fallido del partido nazi de derribar al gobierno en 1923, ambos fueron encarcelados en la prisión de Landsberg. El grado de intimidad que tenían sorprendió a Ernst Hafstangel, que creía que aquel periodo de aislamiento había dado lugar a una afinidad entre Hess y Hitler que podía llegar a rozar lo sexual. La figura más importante y abiertamente gay del partido era un hombre llamado Ernst Röhm, el cofundador de la milicia nazi, las SA, o la sección de asalto. Si Hitler tuvo un mejor amigo, ese sería Ernst Röhm. Estuvieron juntos desde la fundación del nacionalsocialismo. Creo que Röhm llamaba a Hitler Adi. Era una de las pocas personas con las que se sentía realmente cómodo. Röhm era homosexual y muy abierto al respecto. Las SA eran una especie de hervidero de sexo gay ultramasculino, que era lo que más le iba a Ernst Röhm y a su círculo. Röhm fue acusado en 5 ocasiones de violar las leyes contra la actividad homosexual. Acabó librándose de ir a la cárcel incluso después de admitir ante la policía que era bisexual. A Adolf Hitler no le importaba la identidad sexual de Röhm. Cuando el líder de la milicia fue acusado de corromper a la juventud alemana y presentó su dimisión por el bien del partido, Hitler la rechazó. Pero la alianza entre los dos hombres tuvo un repentino y sangriento final. Hitler se confabuló con el homófobo comandante de las SS, Heinrich Himmler, para asesinar a Röhm en 1934, durante la cruenta purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos.
se convocó una gran reunión a la que debían acudir todos los miembros de la SA. En un determinado momento, Hitler se giró y un gran grupo de policías y soldados llegaron y arrestaron a casi todos. Debió ser una sorpresa muy desagradable para Röhm, y así fue como acabó su amistad. Le dieron la oportunidad de suicidarse y Röhm dijo, si Hitler quiere matarme, que lo haga él mismo. Y creo que ese mismo día fue ejecutado. Según la propaganda nazi, aquello se hizo para evitar un golpe de Estado, pero el historiador Lothar Magdan no está de acuerdo. Él cree que Hitler mató a Röhm para ocultar las pruebas de su propia homosexualidad. Y Ernst Kampfstangl pensó lo mismo. Aseguró que el líder de las SA llegó a decir que con un par de palabras podría silenciar a Hitler. Quizá ese fue el motivo por el que lo mataron. Lo interesante es que si Hitler existiera hoy en día, si no hubiese sido algo peligroso, se habría convertido en una figura de la iconografía gay y sadomasoquista. Pensad en el tiempo que invirtió en diseñar toda la parafernalia nazi. Los uniformes negros, las condecoraciones plateadas, esa esvástica, con el contorno rojo. Todo eso son elementos sadomasoquistas que, además, también llamaban la atención de los homosexuales alemanes. Y sabemos que la homosexualidad estaba muy presente en los escalafones inferiores, que no podían librarse de ella, a pesar de sus preferencias. Puede que nunca sepamos la verdad sobre la ejecución de Ernst Röhm, pero fue una declaración de guerra contra la comunidad gay germana. Adolf Hitler dio un giro de 180 grados y declaró que la homosexualidad era tan infecciosa y peligrosa como la peste. Y con el implacable Himmler al mando de las SS, la campaña nazi contra la homosexualidad tomó un imparable impulso. Los homosexuales no formaban parte ni de las estructuras familiares que querían promover, ni de la Alemania que querían promover. Así que se los quitaron de en medio, los mataron, al igual que a los comunistas, a los judíos y a muchas otras personas. Los hombres gays fueron enviados a campos de concentración. 10.000 fueron asesinados durante el régimen nazi. Puede que Adolf Hitler decidiera librar una guerra contra la homosexualidad para bloquear sus propios impulsos. Pero aquello no detuvo las habladurías. Una boda habría acabado de golpe y plumazo con los rumores, pero casarse era lo último que Hitler pensaba hacer. Puso infinidad de excusas para no casarse. Se decía un hombre muy ocupado, o que una boda molestaría a sus votantes femeninas. Pero ¿tenía Hitler algún motivo más oscuro para no querer casarse? ¿Algo relacionado con su escabrosa historia familiar? Aunque nunca ha llegado a demostrarse, hay quien dice que Hitler sospechaba que su propio padre era hijo ilegítimo de un judío. Si Hitler se hubiese casado, todo el mundo habría esperado que formara una familia. Pero si sospechaba que su abuelo podría haber sido judío, sabría que estaría pasándole genes judíos a sus hijos, y eso no podía permitirlo. Hitler era un fanático racista. Y como adalid de la pureza de la raza aria, eso era algo que contradecía totalmente la imagen que quería dar de Alemania y de sí mismo. Habría sido una absoluta vergüenza para él. Se discute mucho sobre la posibilidad de que tuviera ancestros judíos, pero creo que lo más probable es que no fuese así. Lo que sí que es importante es que creyera que los tenía. Creo que su temor ante esa posibilidad era muy importante. Hitler era un maestro a la hora de mantener en secreto su vida privada. Hasta la única relación oficial que mantuvo con una mujer está envuelta en un halo de misterio.
Eva Braun fue la novia de Hitler durante bastante tiempo. Se conocieron a principios de los años 30 y tuvieron una relación muy íntima y sólida. Cuando Hitler no estaba en Berghof, su casa en las montañas donde Eva vivió durante la guerra, él la llamaba desde el cuartel general todas las noches a las 9. Tuvieron una relación muy larga, de unos 13 años. Para ella no fue nada fácil. Vivía escondida, pero cuando vivían juntos en Berghof, ella era claramente quien llevaba la batuta. Aún así, había cosas que Hitler no le permitía hacer. No la dejaba fumar. Debía tener cuidado con los trajes de baño que se ponía. Tenía una actitud muy mojigata. Hay mucha controversia en torno a la vida sexual de Hitler. Algunos dicen que no la tenía y otros que tuvo una vida sexual normal. Tras la guerra, el peluquero de Eva fue interrogado bajo juramento. Y juró que ella le confesó que nunca habían practicado el coito. El ginecólogo de Eva respaldó esa declaración al asegurar que su vagina era tan estrecha que la penetración le habría provocado un dolor insoportable. En su diario también encontramos indicios de lo que hacía y no hacía con Adolf Hitler. Eva escribió: «Solo me usa para ciertas cosas, ya que no es posible hacer nada más». Pero Eva tenía necesidades. Y lo que hizo sugiere que Adolf Hitler no podía satisfacerlas. Eva presionó al médico personal de Hitler, el doctor Theodor Morell, para que intentara administrarle algo al Führer que incrementara su decaída libido. Informes militares estadounidenses revelan que el medicamento que le dio Morell fue testovirón, cuyo principal componente activo era semen de toro. Morell era un matasanos. No habría acertado con un diagnóstico ni aunque lo hubiese llevado escrito en la frente. Creía en los extractos de los órganos. Le extraía la glándula tiroides o el páncreas a un animal, lo trituraba y se lo daba al paciente. Morell era un famoso médico en Berlín por tratar a pacientes con enfermedades que no existían. Uno no iba a su consulta cuando sufría una enfermedad grave, sino cuando quería sentirse mejor. Era un médico poco ortodoxo, por decirlo de algún modo. Estaba muy a favor de las inyecciones. Creía que eran la mejor forma de administrar un medicamento, porque de ese modo el cuerpo lo asimilaba más rápido y sabía bastante sobre vitaminas y probióticos. Así que era un médico bastante alternativo. Durante el transcurso de la guerra, le administró de todo: vitaminas, glucosa, anfetaminas, de todo. Compuestos de arsénico y estricnina. La mayoría era inofensivo. Si le pones una inyección a alguien, lo orinará al cabo de media hora. Le gustaba experimentar. Y si el paciente estaba contento, él también lo estaba. Así que no buscaba realmente la causa de los problemas, solo trataba los síntomas. Pronto el doctor Morell comenzó a tratar también a Eva. Ella también quería un poco de lo que le administraba a Hitler. Hitler era el paciente A y Eva Braun el paciente B. Y por las notas de Morell sabemos que el paciente B le pidió que le suministrara una medicación similar a la de su novio, para que cuando se reencontraran en Berghof, ambos estuviesen en la misma onda a nivel químico. La única excepción era que Hitler tomaba testosterona, y ella obviamente no. Eva tomaba hormonas femeninas para, por ejemplo, no tener la menstruación cuando Hitler estaba en Berghof. Supongo que lo hacía para poder tener relaciones sexuales con él. Más allá de lo que Hitler hiciera o dejara de hacer con Eva, sus preferencias sexuales eran muy variadas. Como no le gustaba que le tocaran, encontró una opción predecible con la que saciar sus ansias. A Hitler le gustaba mirar. Strippers, bailarinas, acróbatas, espectáculos pornográficos
Observaba de cerca a las mujeres que actuaban en el circo a través de sus binoculares para la ópera. Pero su pasatiempo favorito era mirar a las strippers que invitaba a su casa en las montañas de Berchtesgaden. El pueblo alemán no sabía nada de esto, ya que a Hitler le gustaba mostrarse como un virtuoso modelo a seguir. Era un componente muy importante del culto que el partido creó alrededor de Hitler. La imagen que se daba de él era la de un santo de la salud. Se suponía que no tenía vicios, ni vida privada, que era un ser puro, dedicado en cuerpo y alma a la nación alemana. Hitler esperaba que su pueblo siguiera su ejemplo, haciendo lo que él decía, no lo que él hacía. La verdad era que a Hitler le encantaba todo aquello que condenaba. A todos sus pecados hay que sumarle el de ser un hipócrita redomado. El Führer pasó de voyerista aficionado a ser un completo adicto al porno. En cuanto instauró su régimen, Hitler reclutó al fotógrafo oficial del partido nazi, Heinrich Hoffmann, para que le proporcionara filmes eróticos con escenas muy gráficas y fotografías pornográficas. Ese material se proyectaba casi todas las noches en la sala de cine privada de la Cancillería. Esta afición también le permitió dar rienda suelta a sus cuestionables cualidades artísticas. Se cree que el Führer fue chantajeado por alguien que se hizo con una carpeta llena de retratos íntimos hechos por él. El tesorero del partido nazi, Franz Schwarz, pagó para recuperarla. La joven retratada era la sobrina de Hitler, Geli Raubal. Hitler, que no paraba de reñir a sus compatriotas, llevaba un estilo de vida bastante cuestionable. Todo eso ocurriría a puerta cerrada, pero el acto más sexual que Hitler llevaba a cabo en público era hablar. El sexo estaba siempre presente en todas y cada una de las interacciones de Hitler con el mundo. Hitler llegó a ser lo que fue, porque era el mayor demagogo de la historia. ¿Y cómo convencía a la gente antes de que existiera la televisión? Mediante sus discursos. Aprendió algunos trucos, no sé si de un cómico o de un mimo, y practicaba antes de ponerse ante la cámara, sobre todo los gestos con las manos. Se esforzó muchísimo en mejorar su gestualidad manual y les dio una fuerza increíble a sus discursos. El sexo era una parte intrínseca de la disfuncionalidad de Hitler. Das ist eine Realität aus Blut und Fleisch! Es un hecho documentado que a muchas mujeres adultas, no adolescentes histéricas, las excitaba tanto que trataban de abalanzarse sobre él, cosa que su guardia impedía. Había un enorme contraste en esa persona que estaba vacía por dentro, pero cuando se subía a un escenario y comenzaba a hablar ante el micrófono, se transformaba en un profeta súper carismático que volvía loca a la gente. Diese Zukunft rechtlos und gehört. El carisma no se basa solo en una figura carismática, sino en el carisma de los espectadores. Es un proceso de ida y vuelta. Él, por decirlo de algún modo, provocaba a sus espectadores y recibía esa excitación de vuelta que le hacía sudar y vociferar aún con más fuerza, hasta llegar a algo cercano a un orgasmo. Acababa sus discursos empapado en sudor como si acabara de tener sexo. No fumaba, pero si lo hubiese hecho, se habría fumado el cigarro de después.
Hablaba con vehemencia de que el hombre debía dominar a la mujer. Decía, si te acercas a una mujer, no te olvides el látigo. Uno de sus métodos para acentuar esa imagen ante el público era llevar un látigo consigo. Le encantaba llevarlo, y si era posible ir acompañado de uno de sus grandes perros. A las personas de su entorno, sobre todo a las mujeres, les pedía que le llamaran Lobo. Si introduces en tus fantasías sexuales a alguien llamado Lobo, no esperas que sea alguien tranquilo. Yo creo que lo sexual, los elementos sadomasoquistas, eran una parte esencial de su imagen pública. Sus apariciones en público eran la manera más cruda que tenía de decir: soy poderoso, soy grande, como ser humano soy el arma definitiva. Pero de puertas para adentro era otra historia. Muchos creen que Adolf Hitler solo podía obtener placer sexual cuando adoptaba un rol de sumisión. Prefería ser azotado más que azotar con su látigo. Y según algunos testimonios, su deseo le hizo cruzar más de un límite. Una de las actrices más famosas de la época, Renate Müller, fue desgraciadamente testigo de ello. Gracias a su amistad con el productor y director germano-estadounidense Alfred Zeisler, Hitler comenzó a acudir con regularidad a rodajes cinematográficos, lo que le llevó a pedir que le enviaran actrices a la Cancillería. Fue solo cuestión de tiempo que el Führer se fijara en la hermosa rubia de ojos azules Renate Müller y que empezaran a pasar tiempo juntos. Tras una velada en el apartamento de Hitler, Renate le contó a Zeisler, su productor, una sorprendente y escabrosa historia. Zeisler decía que Hitler se tumbó en el suelo y le suplicó a Renate que le diera patadas. Ella acabó accediendo. Le pateó y le pateó mientras él pedía más. Aquello le excitaba cada vez más, hasta que llegó a tener un orgasmo masturbándose delante de ella. Al final, Hitler le dio las gracias efusivamente por la agradable velada. No es algo poco habitual vincular sexualidad y violencia. Es la base del sadomasoquismo. Ambos conceptos están tan interrelacionados que no se trata solo de lo que se hace, sexualmente hablando, sino del modo en que se hace. Solo se necesita observar los terribles crímenes de muchos asesinos en serie. Los rumores de que Hitler llevaba a cabo prácticas sadomasoquistas encajan perfectamente con su personalidad. Él interiorizaba todo lo que no le gustaba, todas las pérdidas que había sufrido, y proyectaba su rabia de una manera sádica sobre todo el mundo. Así que es bastante probable que alguien así tuviera ese tipo de preferencias sexuales. Poco después, Renate Müller murió al caerse por una ventana de un hospital psiquiátrico durante la visita de unos agentes de la Gestapo. Nadie sabe si la empujaron o si ella se tiró. Pero todos nos preguntamos, ¿tuvo aquella velada con Hitler algo que ver con la muerte de Renate? Ella no fue la única mujer que tuvo que lidiar con los gustos extremos del Führer. Su sobrina de 23 años, Geli Raubal, con la que mantuvo una relación de 6 años, tuvo que enfrentarse a los más depravados deseos de Hitler. Su perversión era una oscura vertiente del masoquismo que le hacía obtener placer sexual cuando una mujer orinaba o defecaba encima de él. La veracidad de estos hechos se pone a menudo en duda porque provienen de Otto Strasser, quien tuvo un duro enfrentamiento con Hitler y, por consiguiente, motivos para querer difamarle. Pero el científico estadounidense Walter Langer le creía, en parte porque sus declaraciones coincidían con el informe sobre las perversiones psicosexuales del Führer que estaba redactando para el gobierno de su país. Pero otras fuentes anónimas respaldaban la historia de Strasser. Strasser aseguraba que fue la propia Geli la que se lo contó.
y siguió tirando de la manta. Según él, Geli le dijo que Hitler le pedía cosas que para ella eran absolutamente repugnantes. Parece ser que Strasser le preguntó si no tenía sexo normal con su tío, y su respuesta fue abrumadora. Geli le dijo que Hitler la obligó a desnudarse, ponerse en cuclillas sobre su cara, y que cuando se excitó, la hizo orinar encima de él para obtener placer sexual. Geli dijo que todo aquello le resultó extremadamente asqueroso. Aquello sacaba a la luz todos los aspectos de sí mismo que él trataba de ocultar. De ser ciertos, esos rumores habrían encajado perfectamente con algunas de las prácticas básicas del sadomasoquismo, que consisten en ser humillado, por ejemplo, con los fluidos físicos más desagradables. En su interior, era masoquista y de cara a la galería sádico. Puede que la retorcida obsesión de su tío tuviera algo que ver con la muerte de Geli, ya que falleció poco después de hablar con Otto Strasser. Fue hallada en el apartamento de Hitler con una herida de bala en el pecho. La causa oficial de la muerte fue suicidio, pero muchos dudaron de que aquella joven tan vivaz hubiese querido quitarse la vida. La relación que tuvo con Geli fue, para él, la más importante de su vida. Después de que se quitara la vida, Hitler cerró con llave la habitación en la que se suicidó y no dejó que nadie entrara allí. Solo entraba él una vez al año, en el aniversario de su muerte. Aquella experiencia unaba todo lo que él quería de una relación. Obviamente fue algo bastante abrumador. Fue cuasi incestuoso. Era la hija de su hermanastra. Había una gran diferencia de edad y acabó tan mal que ella se suicidó. No sabemos exactamente qué le hizo o no a Geli, pero lo que sí sabemos es que lamentó que muriera toda la vida. Tras su muerte colgó un retrato suyo sobre su cama, junto a otro de su querida madre, Clara. La muerte de Geli Raubal era un misterio, y ante la presión de la opinión pública, el fiscal reabrió el caso. Hoy en día no hay forma de saber si averiguó algo, porque el informe desapareció. Cuando Hitler llegó a la Cancillería, una de las primeras cosas que hizo fue ordenar que se destruyeran todos los informes que dejaran en mal lugar al partido nazi. Se aseguró de que cualquier prueba que pudiera incriminarle fuese destruida. Pero las historias de Renate y Geli tienen algo en común. En ambas se describen actos extremadamente sadomasoquistas, y las dos provenían de distintas fuentes. Una de ellas era el ex-nazi Otto Strasser, un hombre que detestaba a Hitler y cuya misión en la vida era desacreditar al Führer. Pero el director estadounidense Alfred Zeisler no compartía su objetivo, y no hay ningún indicio de que los dos hombres confabularan contra Hitler. Sus declaraciones siguen desatando una gran controversia, pero queda una cuestión mucho más interesante por tratar. ¿Qué interés tiene investigar la vida sexual de Hitler? Podría llegar otro Hitler al poder. Nunca se sabe. Tendrían que darse unas circunstancias determinadas y sería un tipo de persona muy particular. Pero cuando se trata del mayor crimen de la humanidad, es decir, el Holocausto, hay que hacer todo lo posible para entender a quién lo perpetró. Muchas grandes mentes se han esforzado por comprender la atroz génesis de Adolf Hitler. Seguramente la mayoría de los investigadores han mirado con escepticismo la obsesión del gran público por las perversiones del Führer, ya que, seamos sinceros, estas palidecen al compararlas con los innombrables horrores a los que sometió a la humanidad. Pero esa morbosa fascinación por la vida sexual de Hitler atiende a una imperiosa necesidad. La necesidad que tenemos de asegurarnos de que no era un ser humano como nosotros. Necesitamos creer que era un caso aparte, una abominación.
Cuanto más depravado fuese, mejor. La verdad es que no queremos pertenecer al desafortunado club que pueda tener en sus filas a alguien como Hitler. Tratamos por todos los medios de expulsarlo de la raza humana. Así que nos agarramos como a un clavo ardiendo, a cuanto pueda demostrar que era un bicho raro. Y cuantas más pruebas tenemos, más a salvo nos sentimos. El mundo necesita creer que cuando hicieron a Adolf Hitler, rompieron el molde. Porque solo así podremos estar seguros de que nunca volveremos a ver nada igual.